Buenos días, hermanos, así de pie vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, venimos, Señor, delante de ti porque tú nos has hecho ver, Señor, que este día es tuyo y que tú lo has apartado para que tu nombre sea adorado, alabado y glorificado en medio de nosotros. Y venimos, Señor, delante de ti reconociendo que necesitamos de tu poder, que necesitamos de tu Santo Espíritu Santo actuando en nosotros para poder cumplir eso, Señor. Que hoy tú obres en medio nuestro, Señor, para que tu nombre sea glorificado, para que Cristo sea magnificado entre nosotros. Que tú nos exhortes por medio de tu palabra y nos corrijas para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y que tú, Señor, salves a aquellos que están aquí, Señor, y que aún no te conocen, desde los niños hasta los adultos. Despierta alma, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias a Efesios Quiero llevarlos primero a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Dice así la palabra del Señor, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y ahora Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, ¿por qué quise leer estos pasajes el día de hoy? Bueno, porque quiero mostrarles lo que nosotros como creyentes y lo que Pablo quiso que los efesios entendieran y lo que Dios quiere que todo su pueblo entienda. Cuando nosotros vivimos nuestras vidas cristianas, ¿qué es lo que debemos continuamente estar haciendo? Y por eso leí esos pasajes. La semana pasada estuvimos estudiando un pasaje bastante difícil para nosotros, especialmente los que somos casados. Un pasaje que nos confronta a nosotros con el estándar divino del matrimonio. Nos confronta a nosotros como esposos, confronta a las esposas, y nos confronta en el sentido de que nosotros no hacemos lo que deberíamos hacer en nuestros matrimonios para reflejar a Cristo y su iglesia. Entonces, algunos se me acercaron la semana pasada y me dijeron: pastor, qué difícil, yo me voy a casar o pienso casarme o lo que sea. Pero lo que quiero que hagamos el día de hoy es ver estos pasajes. Recuerden cuando en Mateo 19 Jesús está enseñando a los fariseos sobre este alto estándar del matrimonio. Y ellos le preguntaron: bueno, el hombre puede repudiar a su mujer. Y Jesús enseña. Y después sus discípulos en Mateo 19 le dicen: si esto es casarse, mejor no conviene casarse. Y ellos tenían razón cuando vieron el estándar que Jesucristo estaba dando del matrimonio. Da temor.
O cuando leemos el Sermón del Monte en Mateo 5, que al final Jesús dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Debemos entonces decir, mejor no me caso. Si ese es el estándar divino, mejor no me caso. O debo decir yo, si Jesús me dice que debo ser perfecto como el Padre es perfecto, yo veo mi vida, yo no soy así, debo decir, mejor es dejar de vivir, porque no puedo cumplir con esto. Eso no es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y lo que les he querido mostrar a lo largo de toda esta serie es esto. Cuando nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana, estamos aplicando la doctrina, nos vemos confrontados con eso. Yo no soy lo que debería ser. Mi pecado hace que yo peque, que yo violente lo que Dios ha establecido y lo que Dios quiere para mí. Pero ¿qué debo hacer yo entonces? Yo debo volver a la doctrina, a las doctrinas fundamentales que la Biblia me da a mí. ¿Para qué? Para alimentar de nuevo mi corazón y volver a enfrentar un nuevo día de mi vida. Entonces, cuando veo que mi matrimonio yo no soy lo que debería ser, ¿qué hago? Yo vuelvo atrás y vuelvo a Efesios, por ejemplo, y recuerdo que Dios me amó a mí desde antes de la fundación del mundo, que Él me escogió y que Él me ha perdonado en Cristo y que me ha adoptado en Él como su hijo. Y no solo eso, sino que me ha dado la salvación por gracia y ahora yo soy su poema, hechura suya, como habíamos estudiado. Y sé y recuerdo que Dios está obrando en mi vida por medio de su Espíritu Santo para edificarme, para buenas obras, para cumplir el propósito que Dios tiene en mi vida como esposo, como médico, como cristiano. Eso es lo que todos nosotros debemos volver a hacer. Cuando estamos confrontados con nuestra vida, volvamos a las doctrinas y recordemos lo que Dios ha hecho en Cristo por nosotros. Recordemos el Evangelio y así nosotros podemos vivir. Entonces, a los jóvenes, cásense. El matrimonio es maravilloso. Entonces, pero recuerden siempre el Evangelio. Y Pablo ahora entonces en nuestro estudio va a seguir con el tema de la llenura del Espíritu Santo en los creyentes en ese ámbito familiar o privado. Y va a hablar ahora en el capítulo 6 de las relaciones no solo entre hijos y padres, sino también entre siervos o esclavos y sus amos. Entonces leamos Efesios capítulo 6, versículos 1 al 9. Y esto es lo que los teólogos han denominado los códigos del hogar. Los códigos del hogar. ¿Cómo es que se vive en el hogar? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces este pasaje se puede dividir en dos puntos mayores: las relaciones entre los hijos y los padres, y las relaciones entre los siervos y sus amos. Hoy solo vamos a poder ver la relación de los hijos y los padres. Entonces, vamos a iniciar en esa relación, en ese primer gran punto, con los hijos. ¿Por qué? Porque Pablo inicia con los hijos.
Ahora, si somos buenos estudiantes de la Biblia, nos vamos a preguntar, ¿por qué Pablo inicia con los hijos y no con los padres? Bueno, debemos volver al versículo 21. Pablo en el versículo 21 ha dicho, sometiéndoos unos a otros en el temor de Dios. Pablo ha concluido una porción de su enseñanza con respecto a la llenura del Espíritu Santo en los creyentes, que lo que hacen es someterse unos a otros. Y lo que Pablo está haciendo ahora es ejemplificar la sumisión en el ámbito familiar. Y entonces por eso ustedes verán que primero empieza con las esposas, empieza luego con los hijos y después empieza con los esclavos. Porque Pablo está enfatizando esos ejemplos de sumisión y por eso comienza ahora con los hijos. Ahora, noten, lo primero que quiero que noten es esto. Pablo dice así, hijos, hijos. Pablo escribió esta carta en la cárcel, estando en Roma encarcelado, y la envió con Tíquico a los hermanos en Éfeso. Esta carta, podríamos pensar que esta carta fue leída la primera vez cuando se congregaron toda la iglesia juntos en un día del Señor, y probablemente esta carta era leída cada domingo cuando ellos se congregaban. Recuerden que la gente ya sabía y conocía la autoridad con la que Pablo estaba escribiendo. Lo que Pablo escribía era en el nombre del Señor. Y Pablo dice hijos. Y lo que quiero que notemos es eso. ¿Dónde estaban los niños cuando esa carta fue leída ahí? ¿Estaban en la clase dominical? ¿O en el aula de al lado? ¿O correteando por los patios? Los niños estaban ahí durante el culto a Dios. Todos los niños adorando al Señor. Y por eso comentábamos el lunes en la reunión pastoral el error que cometen muchas iglesias cuando separan a las familias durante el culto. Ya vamos a predicar, entonces los niños se van para un lado y los padres y los adultos se quedan aquí, los jóvenes van a otro lado. Eso es un error. Todos necesitamos escuchar la palabra de Dios, desde los niños hasta los adultos, todos. Y Pablo aquí nos hace notar que Dios tiene una palabra de exhortación para los niños también. Y por eso ellos deben estar aquí con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Y es nuestra responsabilidad como padres educar a nuestros niños para que pronto estén aquí con nosotros, escuchando la palabra de Dios. Entonces Diego, Felipe, Kimberly, Sofía, Abby, ¿quién más? Los hijos de Leo. Pongan atención, porque el Señor tiene hoy algo que decirles a ustedes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que Dios le pide a los hijos? Ahora, esa palabra en el original es teknon, puede decir desde un niño hasta un adulto, pero todos refiriéndose a ser hijos. O sea, todos los que estamos aquí, desde niños hasta adultos, que somos hijos, Dios nos está diciendo esto a nosotros. ¿Y qué nos pide Dios a los que somos hijos? Primero nos pide obediencia. Versículo 1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Esa palabra obedeced en el original significa escuchar y hacer lo que he escuchado. Escuchar bajo sumisión, por así decirlo. Dios nos dice que cuando nuestro papá o nuestra mamá nos dice algo, nosotros debemos escuchar, prestar atención y con respeto y prontitud hacer lo que ellos nos dicen. Eso es lo que significa esa palabra. Si nosotros hacemos lo que nuestros papás nos dicen, pero lo hacemos de mala gana,
Ay, papá me pidió que juntar los juguetes, voy y los tiro y ya. Esa no es la actitud que Dios busca en nuestra obediencia. En esa palabra, en el original, lo que quiere decir implica un respeto hacia lo que es escuchado, hacia quien está dando las órdenes. Entonces, hacer una cosa con una mala actitud no es la obediencia que Dios exige. Es obedecer con una actitud interna correcta. Ahora, eso es una orden en el original. Es decir, es algo que nosotros debemos hacer continuamente como hijos. Cuando nuestro papá nos dice algo, nuestra mamá, lo hacemos. No es que hoy puedo hacer esto, cuando llego a 18 años ya puedo dejar de obedecer. No, es continuamente, mientras sea un hijo y mientras mi padre me esté dando una orden, yo la debo acatar. Si alguien piensa que porque entonces ya tengo 18 años o ya me fui de mi casa y no tengo que obedecer a mis padres, está muy equivocado. Eso no es lo que Dios dice. Si usted es un hijo, usted tiene que acatar este mandamiento de Dios. Ahora vemos aquí que el estándar divino es altísimo también. Como lo es para el matrimonio, lo es también para nosotros como hijos. Dios nos exige que siempre seamos obedientes a nuestros padres. Vean lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ese es el estándar divino. ¿Cuántos de nosotros, si viviéramos en ese tiempo, estaríamos con vida ahora? Rebeldes, contumaces, que no obedecen a la voz de sus padres. El estándar divino es altísimo también. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es obediencia. Yo escucho a mi padre que me está instruyendo en hacer algo, yo debo escucharle. A mi madre también. Proverbios 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Proverbios 23:22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántas personas decimos: es que mi mamá ya está muy viejita, pobrecita? No la menosprecies. Obedezcamos. Proverbios 30:17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. ¿Qué amenaza? Obedecer a nuestros padres significa entonces escuchar atentamente lo que ellos nos dicen. Implica que dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Pongamos atención a lo que nuestros papás están diciéndonos y que lo hagamos, porque los respetamos, con respeto, con prontitud, rápido. No mañana, no el ahorita de Costa Rica. Rápido. Y muchos teólogos han descrito, ilustrado esa palabra en el original así. Es cuando tocan a la puerta de su casa
¿Y usted qué hace? Usted presta atención a ver si es en su casa la que está tocando la puerta. Usted pone atención cuando verifica que es su puerta la que están tocando. ¿Qué hace? Va inmediatamente a ver quién es y le abre la puerta. Es exactamente lo mismo. Cuando su papá o su mamá le están hablando, usted pone atención a lo que le dicen y después hace lo que le es pedido. Con prontitud, con respeto, con una actitud correcta. Si nosotros no hacemos así, si hacemos las cosas de mala gana, si obedecemos de mala gana, estamos siendo hipócritas. Y Dios aborrece la hipocresía. Ahora, ¿cuál es la motivación de los hijos para obedecer? Porque Pablo nos da una motivación. Versículo 1, al final. Porque esto es justo. Porque esto es correcto. Porque esto es lo que Dios dice. Esa es nuestra motivación. Ahora, Pablo se está dirigiendo aquí probablemente a los hijos creyentes en Éfeso, porque dice obedeced en el Señor. Estos hijos que están ahí en esa iglesia y nosotros que somos hijos, que somos creyentes, debemos ver que si Dios nos dice algo, este Dios que nos ha salvado, debemos hacerlo, porque es justo, es bueno. Rectos son los mandamientos de Dios, dice el Salmo 19. Nuestra motivación a obedecer es que esto es bueno, esto viene de Dios y por lo tanto, si Dios lo manda, es bueno para nosotros. Ese es el orden divino de la sociedad. Y esto es un orden que Dios ha revelado en la creación. La ley natural nos dice a los hijos que debemos obedecer a nuestros padres. Eso es lo que la ley natural nos dice. Ahora nuestra sociedad está como está precisamente por eso. Porque se han revertido los órdenes. Ahora el mundo le dice a los padres que padres obedezcan a sus hijos para que sus hijos estén felices y tengan un hogar en paz. Ese no es el orden que Dios estableció. El orden es los hijos obedecen a sus padres. Eso es una ley natural, una ley enseñada en la creación. Pero como los hombres han preferido ahora revertir el mandamiento divino, ignorar los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que ha pasado? Romanos 1. Vayamos a Romanos 1. Vamos a leer desde el versículo 28. Romanos 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Nuestra sociedad es manifestada en ese pasaje. Todos esos males están presentes entre nosotros, en nuestro país. Y noten que a partir de cosas que uno podría pensar, estas cosas son terribles, ahí está la metida la desobediencia a los padres. Y noten que el juicio de Dios es manifiesto en eso, en que Dios ha entregado a esas personas a la desobediencia. Ustedes quieren hacer eso.
cumplan lo que su corazón quiere. A la desobediencia a sus padres. Ahora, el temor de todo aquel que es así es es saber que Dios me ha entregado a vivir una vida de desobediencia. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es que Dios diga, vaya y haga lo que usted le dé la gana! Saber eso debe ser terrible y debe dar mucho temor. Obedecer a nuestros padres es justo, es lo correcto, porque Dios así lo ha dicho. Y sabemos que todo lo que Dios dice y ordena es bueno para el hombre. Y por lo tanto es lo que todo aquel que es hijo debe hacer. ¿Qué más deben hacer los hijos? Honrar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Eso es lo que debemos hacer. Esa es nuestra segunda obligación y la encontramos en el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ese término honrar en el original quiere decir reverenciar, respetar, estimar o darle valor a algo o a alguien. Es decir, yo honro algo cuando le doy un valor más que a mí, por ejemplo. Yo honro a mis padres cuando los valoro y los estimo por lo que son, por lo que Dios los ha puesto en mi familia o en mi vida. Esa es la actitud detrás de la obediencia, la honra. Obedecer sin honrar es hipocresía. Lo que Dios busca es nuestra actitud hacia nuestros padres. Que nuestra actitud hacia nuestros papás sea una de respeto, de reverencia, de estima, de aprecio. Eso es lo que Dios busca. ¿Por qué? Porque si esa es mi actitud, ¿qué va a pasar? Voy a obedecer. Si yo estimo y valoro a mis padres, cuando ellos me dicen algo, ¿qué va a suceder? ¿Cuál va a ser la consecuencia de que yo honre a mis padres? Los voy a obedecer. Dios busca entonces un cambio en nuestra conducta. Que nuestra actitud cambie hacia nuestros padres. Otra cosa ahí es que honrar ahí es un imperativo también. Esto es algo que debemos hacer todos los que somos hijos constantemente. Constantemente. Es un mandamiento para todos aquellos creyentes que somos hijos. Ahora, esto no es parte de la ley natural. Esto no es revelado en la creación. ¿Cierto? En la creación se nos revela a nosotros que los hijos deben obedecer a los padres. Esto es natural. Pero este mandamiento no es revelado en la creación. Es parte de la revelación especial de Dios. Y por eso Dios lo dio en los 10 mandamientos. Esto es parte de la ley, del decálogo. Y noten que Pablo dice ahí que es el primer mandamiento con promesa. Pablo se está refiriendo al decálogo, a Éxodo capítulo 20. Y en el versículo 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el mandamiento que Dios le dio a Moisés en el monte. Y si ustedes van y ahora en sus casas estudian los 10 mandamientos, se van a dar cuenta que ese no es el primer mandamiento. Honrar a tus padres y a tu madre no es el primer mandamiento. El primer mandamiento es: yo soy Jehová tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de ti. Pero este es el primero y de hecho es el único mandamiento con una promesa atada a él, que es esa en Éxodo 20. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Revisen los 10 mandamientos. Este es el único que viene con una promesa atada, una bendición por cumplirlo.
Y por eso Pablo dice que es el primer mandamiento con promesa, porque hay una bendición atada para aquel que lo haga así. ¿Cuál es la motivación para nosotros los hijos de honrar a nuestros padres y tus madres y nuestra madre? Versículo 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo está ahí comentando la bendición en Éxodo 20:12. La motivación para mí como hijo es que me vaya bien y que tenga yo una larga vida en esta tierra, al obedecer, al honrar a mis padres, a mi padre y a mi madre. Y la promesa de Dios con respecto a este mandamiento está basada en la realidad que obedecer a los padres conlleva a una vida de estabilidad y orden. Obedecer y honrar a mis padres va a llevar a que yo tenga una vida ordenada y estable. Y va a alejar a los niños especialmente, o a los hijos que por su inmadurez no pueden ver los peligros que hay en las cosas que hacen. Diego, Sofía, Abby, los hijos de Leo. Cuando sus papás les dicen que no salgan solos a la calle, ¿por qué deben obedecer? Porque sus papás saben que si salen solos a la calle algo malo les va a pasar. Honrar a nuestro padre y a nuestra mamá va a hacer que nuestra vida se quiten un montón de peligros que podrían estar ahí presentes porque nosotros en nuestra niñez o en nuestra inmadurez no podemos ver, pero que nuestros padres, por la experiencia de su vida que tienen, por la experiencia con el Señor, sí pueden ver y nos quieren corregir y nos quieren aconsejar. Entonces honrar a nuestros padres y nuestras madres sí tiene verdaderamente una bendición de hacerlo, y nos alarga y prolonga nuestra vida. A muchos niños les pasan cosas malas porque no obedecen a sus papás. A muchos jóvenes les pasa exactamente lo mismo, no obedecen a sus papás. No salgas con ese muchacho, no se junte con esos amigos. Muchas veces a mí me pasó, no se junte con esos amigos y terminaba uno corriendo porque alguno de esos hizo alguna barbaridad. Hay que obedecer y honrar a nuestros padres. El mandamiento y la bendición están ahí. Ahora, esto no es una regla general. Sabemos que hay niños que obedecen a sus padres, hay jóvenes que son obedientes y aún así les pasan cosas malas. Pero eso no es porque han obedecido, porque han honrado a sus padres. Eso es porque hay pecado en el mundo, porque hay maldad en nuestro mundo. Pero sí hay una bendición ahí dada por Dios para aquel que honra a sus padres y obedece. La promesa de Dios es válida. Entonces, como hijos cristianos, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo es que nosotros podemos hacer esto? ¿Cómo es que nosotros entonces vamos a vivir nuestras vidas obedeciendo a nuestros padres y honrándoles? La respuesta está de nuevo en el pasaje de Efesios 5, 18 al 21. Siendo llenos del Espíritu Santo, como hijos cristianos. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos ayude, y que Él sea quien controle nuestras vidas. Pedirle al Padre que impida que nosotros, que nuestra carne luche contra el Espíritu Santo, que nos dispongamos a obedecerle a Él, y así entonces podemos cumplir con esto. Nunca la vida cristiana se da en nuestras propias fuerzas, sino por el poder del Espíritu Santo. Y recordando el Evangelio, Dios a mí no me debe nada, nada. Lo único que Dios me debe a mí es el infierno, pero Él decidió rescatarme y envió a su Hijo para morir por mí. Y con ese amor que me expresó en Cristo, me da estos mandamientos, porque Él sabe que son buenos para mí,
¿Qué va a hacer un hijo cristiano meditando en el Evangelio? Obedecer para agradar a su Señor, que ha hecho esto en su vida. Ahora, a pesar de que no hemos entrado con las instrucciones a los padres, debemos decir lo siguiente: como padres cristianos, nosotros estamos en el deber de hacer que nuestros hijos nos obedezcan. Ese es nuestro deber. Debemos enseñarle a nuestros hijos obediencia. Enseñarles cómo es que nosotros queremos que ellos respondan cuando nosotros damos órdenes. Los niños no saben cómo hacerlo. Ellos tienen pecado en su corazón. Son pecadores. Ellos se rebelan, así como se rebelan contra Dios, se rebelan contra nosotros, la autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Entonces debemos enseñarles, por amor al Señor y por amor a sus almas, a obedecer. Si nosotros como padres queremos que nuestros niños lleguen a conocer al Señor, debemos hacer esto. Si nosotros menospreciamos enseñar a nuestros hijos a obedecer, los alejaremos de Cristo cada día más. Debemos enseñarle a nuestros hijos a obedecer. Ahora entremos ahora con las instrucciones a los padres. Lo primero que quiero decir ahí es que en el versículo 4 dice: y vosotros padres. Ahora el término que usa ahí Pablo es páteres o pateres, que es el mismo que usó en Efesios capítulo 3 con respecto a Dios el Padre, pater. Y lo que quiero que vean es que ese término y el término del versículo 1 son diferentes. En el versículo 1 dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres. El término en el original en el versículo 1 es progenitores. Y aquí usa páteres. Ahora eso me hace pensar a mí que aquí Pablo se está dirigiendo a los padres, a los varones, a la cabeza del hogar, o más bien indirectamente a la esposa, directamente a los esposos, a los padres, a los papás, e indirectamente a las esposas o madres. Ahora, el autor de Hebreos, en Hebreos 12, usa ese mismo término, páteres, para hablar de padre y madre, cuando escondieron a Moisés. Entonces podríamos también pensar que Pablo se está refiriendo a los dos aquí. Yo me inclino a pensar que Pablo se está dirigiendo primero a los padres e indirectamente a las madres, porque usa esa diferencia de términos entre el versículo 1 y el versículo 4. Y además ha usado ese mismo término para Dios el Padre. Ahora, eso no es algo que yo quiera convencerlos, eso es mi apreciación de haber estudiado el pasaje. Pero entonces, debemos comprender que nosotros, esposos, como jefes, como la autoridad, como la cabeza en nuestros hogares, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hijos también. Dios nos va a llamar a cuentas a nosotros, no solo por nuestras esposas, sino por nuestros hijos. Por nuestros hijos también. ¿Por qué está así? ¿Por qué hizo tal cosa? Todo. Nos va a llamar a cuentas Dios a nosotros por ellos. Ahora, no por su salvación, eso no depende de nosotros, depende de Dios. Pero lo que hicimos nosotros en nuestras vidas con ellos sí nos va a llamar a cuentas. ¿Por qué no aprovechamos tantas oportunidades para evangelizarlos, para enseñarles obediencia, para hablarles de Cristo, etcétera? Tenemos una gran responsabilidad nosotros como papás. Ahora, Pablo le dice aquí: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor.
criadlos. Ese padre ausente que está desligado de la vida de sus hijos, que no sabe lo que están haciendo, que no quiere saber lo que están haciendo, no es un padre cristiano. Nosotros somos los que tenemos que velar por sus vidas, guiarlos, estar preocupados por ellos. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo van sus estudios? Siempre guiándolos apegados a la palabra de Dios. Pero eso es una responsabilidad nuestra como padres y madres. La responsabilidad aquí, lo que nosotros debemos ver es que la responsabilidad de nuestros hijos no es de la iglesia, no es de la maestra de la clase dominical, no es de los maestros, es de nosotros los padres. ¿Cuántos papás aquí que tenemos hijos en la escuela? Les preguntamos, bueno, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué te enseñaron hoy? Sobre todo si están en escuelas seculares, donde vemos que Satanás está actuando ahí, metiendo un montón de mentiras a los niños con respecto a la sexualidad, a la evolución, etc. Estamos preocupados por lo que aprenden nuestros hijos en las escuelas, para corregir esas mentiras que el mundo les enseña. Esa es nuestra responsabilidad como papás. Otra cosa, la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos no es de los abuelos, es de los padres. Y muchos creen que es mejor, no lo voy a dejar en una guardería, lo dejo con su abuelita. La responsabilidad de los niños es de los padres. Son ellos a los que Dios se los dio para criarlos, como ahora vamos a ver. Pero la responsabilidad de los padres, no de los abuelos. Ahora, ¿cuál es la instrucción entonces a los padres? Y Pablo va a decir primero que no tenemos que hacer los papás y las mamás, y después dando una instrucción positiva. Entonces veamos primero cuál es la instrucción negativa. Versículo 4: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y la idea aquí es que los padres no debemos hacer nada para hacer enojar a nuestros hijos. Ese término ahí, provocar a ira, es un término que es aplicado en el Antiguo Testamento a Dios, cuando Israel lo provoca una ira santa. Y eso es lo mismo que Pablo aplica aquí a los niños, a los hijos. Los padres no debemos exasperar, irritar, provocar a ira a nuestros hijos. Y eso da la idea de que no debemos hacer cosas para enojarlos y continuar haciendo cosas para que ese enojo no se apague. Eso no es lo que deben hacer los padres. Lutero decía: desecha la vara y echa a perder al niño. Él dijo, eso es cierto. Pero junto a la vara mantén una manzana para darle cuando haya hecho bien. ¿Cómo es que un padre puede provocar a ira a un hijo? De varias maneras. Primero, sobreprotegiéndolo, no dándole la libertad de expresar su personalidad, atándolo siempre. Usted no puede hacer esto, no puede hacer, tiene que estar metido en la casa, no puede. Eso lleva a los hijos a ira, a enojarse, sobre todo cuando van empezando a crecer. Nos lleva a rebelarse contra sus padres después, cuando pueden. Podemos provocar a nuestros hijos a ira con favoritismos, prefiriendo a un hijo sobre el otro. Nosotros tenemos ejemplos de esto en la Biblia. Jacob prefería a Esaú y su esposa Isaac prefería a Esaú y su esposa prefería a Jacob. ¿Y a qué llevó eso? Terribles contiendas en su hogar, a odios, a tristezas, por el favoritismo.
resentimientos. Podemos provocar a nuestros hijos a ira cuando no los valoramos. No valoramos lo que ellos hacen bien. No los estimamos. Nunca los premiamos porque hacen algo bien. Eso los lleva a ellos a desalentarse y a no querer volver a comunicar nada con nosotros. No mostrándoles afecto. No decirles que los amamos. No expresar también físicamente nuestro aprecio y nuestro amor. Ellos necesitan eso. Necesitan que les digamos que los amamos y que los abracemos. Podemos provocar a ira también no proveyendo para ellos lo que necesitan. Yo conocí un padre que sus hijos andaban con huecos en la ropa y tenían que ponerse suéter encima para que sus amigos no los vieran. Y él teniendo el dinero para comprarle ropa a sus hijos. No proveyendo para sus necesidades, teniendo, eso provoca ira a los hijos. Criticándolos. Conozco a alguien también que les llevaba cuando estaba en la escuela un 89 a su papá y le decía, ¿y por qué no un 100? Críticas. Eso puede provocar a ira a un niño. Siendo indiferentes, como hizo David con Absalón. ¿Qué le pasó a David? Sufrió por ser indiferente con su hijo. Usando la disciplina excesivamente. Nuestros hijos necesitan el castigo físico, pero no siempre. No es cada vez que no hacen tal cosa, voy y los llevo al cuarto y los disciplino. Ellos pueden entender. Usted puede hablarles en ocasiones. Hay ocasiones en que amerita que usted los lleve y les dé la disciplina. Pero hay veces que debemos hablar con ellos. Ellos entienden, son personas inteligentes y pueden entender. Usando la disciplina excesivamente también podemos provocarlos a ira. Disciplinarlos enojados. Los chicos van a saber que los estamos disciplinando porque queremos ventear el enojo que tenemos. Ellos pueden saber eso. Nunca disciplinemos a nuestros hijos enojados. Primero vayámonos a orar, perdonémoslos por lo que acaban de hacernos y después, tranquilos, vamos y los disciplinamos. Y los abrazamos y los besamos. Y les decimos que ahí estamos nosotros para ellos. La disciplina se da en amor. Ahora, el hecho de que no debemos provocar a nuestros hijos a ira, obviamente no implica que no debamos aplicar el castigo físico. Cuando lo estamos disciplinando, probablemente se vayan a enojar. Pero eso es justo también. Debemos hacerlo. Y note que Pablo continúa su instrucción a los padres al final del versículo 4. Y esta es la instrucción positiva para los padres: criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, dos cosas que debemos sí hacer los padres: criadlos en disciplina primero. Lo primero que debemos ver ahí es esa palabra, criadlos. Esa es la primera instrucción. Nosotros debemos criar a nuestros hijos. Y esa frase significa nutrirlos. Nutrirlos. E implica proveer todo lo necesario para que nuestros niños lleguen a la madurez. Eso es criar a alguien. Criar a un niño es hacer todo lo que yo necesito hacer para que él llegue a la madurez. Entonces nuestra primera responsabilidad es criar a nuestros hijos. Y eso es un imperativo. Y la construcción gramatical ahí está en tiempo presente, indicando que es algo que debemos hacer todos los días, a cada momento, continuamente, con nuestros hijos, criadlos. Ahora, ¿qué quiere decir con disciplina? Criadlos en disciplina.
El término ahí es paideia, es decir, es como instruir al niño. Eso es realmente literalmente lo que significa instruir al niño. Criar a nuestros hijos instruyéndolos. Y lo que implica es hacer todo lo necesario para corregir, instruir, cultivar y educar a nuestros hijos. Y eso incluye el castigo físico. Todo lo que sea necesario para instruir, para corregir a nuestros hijos. Y eso incluye el castigo físico. Ese es el mismo término que es usado en Hebreos 12, versículo 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor. Paideia. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Todo padre, así como el esposo debe seguir el patrón de Cristo, todo padre debe seguir el patrón de Dios. Dios tiene hijos, a nosotros, que nos ha adoptado y nos disciplina cuando hacemos mal, cuando persistimos en la desobediencia. Bueno, lo mismo hacemos nosotros como padres. Seguimos el patrón de Dios. Disciplinamos a nuestros hijos. Esa disciplina, entonces, como vemos, no solo incluye la instrucción verbal. Yo le digo a mi hijo: siéntese. Estamos en la iglesia. Pero si persiste en eso, ¿qué hago? Incluye también la instrucción física, el castigo físico. Dios nos dice en su palabra en Proverbios 23, versículos 13 y 14: no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y lo que ahí Dios nos dice es que disciplinar a nuestros hijos, aplicar el castigo físico a nuestros hijos, eso no es lo que mata a nuestros hijos. Lo que mata a nuestros hijos es dejarlos sin eso. Eso es lo que va a llevar a nuestros hijos al Seol, a la tumba. Y peor aún, si nunca aplicamos el castigo físico y la instrucción a nuestros hijos, los vamos a llevar o van a terminar ellos en el infierno. Eso es lo que mata, el no aplicar la vara a nuestros hijos. Y eso es lo que el mundo está insistiendo con tanto fervor a los padres. Disciplinar, castigar físicamente a los hijos, a los niños, es malo. Usted lo que está haciendo es disminuyendo su autoestima, no dejando que ellos se expresen. Y nosotros como padres cristianos han sido abiertos los ojos espirituales, hemos aprendido en la escuela de Cristo. Hemos aprendido a Cristo, de Cristo, en Cristo. Y debemos reconocer que eso es una mentira del mundo, de un mundo que anda en la vanidad de su mente. Y como hemos aprendido de Dios, entonces reconocemos que la verdad de Dios es esa: el padre debe aplicar castigo físico a sus hijos. Eso no lo va a matar. Esa es parte de la instrucción que todo padre debe hacer a sus hijos. Detrás de toda insistencia del mundo de quitar el castigo físico es ese deseo satánico de alejar a los niños y a los jóvenes del Evangelio. Eso es lo que quiere, que sean rebeldes. Los padres cristianos no podemos dejar que el mundo rija la familia cristiana. Ahora debemos ser prudentes también. Porque aquí probablemente, les digo, va a llegar una ley en donde si ven a un papá pegándole a un niño, lo van a mandar a la cárcel. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que ser prudentes. Pero no debemos dejar el castigo físico, porque eso es lo que Dios nos manda. Ahora, ¿cómo se aplica esa disciplina bíblicamente?
Lo que debemos comprender es que la meta de la corrección o la meta del castigo físico no es cambiar la conducta de mi niño. La meta del castigo físico no es cambiar la conducta de mi niño. Esa no es la meta. Muchos padres, muchas iglesias han creído que deben aplicar el castigo para que el niño deje de hacer tal cosa. Los niños dejarán de hacer esa cosa, pero los estamos convirtiendo en moralistas. Los niños van a empezar a aprender cómo entonces se camina como cristiano, cómo se habla como cristiano, cómo se canta como cristiano. Y no van a comprender cómo es que ellos pueden llegar a ser cristianos. Porque hemos corregido nada más ver cambiar su conducta, y eso no es la meta de la disciplina. Muchos de nuestros niños ya no están aquí porque los convertimos en moralistas. Y en el momento en que llegan a una edad en donde se pueden revelar, ¿qué vienen? ¿Qué hacen? Se van. No van a más a la iglesia. Eso es terrible para nosotros. ¿Cómo debemos aplicar entonces la disciplina si la queremos aplicar bíblicamente? No queremos que ellos se reformen, que ellos vean que deben reformarse externamente. Eso no es la meta. De nuevo, la disciplina bíblica es totalmente diferente. Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, lo que queremos es llevarlos al Evangelio. Eso es, llevarlos al Evangelio. Cuando mi esposa y yo llevamos a nuestros hijos y los disciplinamos físicamente, lo que queremos es eso, evangelizarlos. Y entonces nosotros los tomamos, nos los llevamos aparte y hablamos con ellos. ¿Desobedeciste a papá? ¿Sabes por qué? Ya mis hijos saben responder, pero ¿sabes por qué? Hay un problema en tu corazón. Hay un problema en tu corazón que es malo. Es pecador, tiene pecado y te lleva a vos a desobedecerme. Eso está mal. Tienes que pedirle a Cristo que te dé un nuevo corazón. Solo Cristo puede darte un nuevo corazón. Y le decimos que recuerde que Cristo vivió una vida perfecta. Él nunca pecó contra sus papás. Y esa es la justicia que Él necesita. Y que solo Cristo se la puede dar. Y lo disciplinamos, y cuando lo vamos a castigar físicamente lo hacemos así. Ahora, tienes que saber que por cada cosa mal Dios castiga. Y hay un juicio para aquellos que no están en Cristo. Pero Dios me llama a mí a disciplinarte, para que sepas que esto está mal y que necesitas a Cristo. Tu problema no es haberme desobedecido, tu problema es tu corazón. Y lo disciplinamos. Y le castigamos, ¿por qué? Porque él tiene que saber que Dios ha ordenado una cosa y dará un juicio al final, un castigo. Y ellos van a llorar y van a sufrir. Pero al final, ¿qué le mostramos? La gracia de Dios. Ahí estamos nosotros para abrazarlos y besarlos y decirles, está bien. Mostrarles la gracia de Dios en nuestras vidas. Como Dios nos trató a nosotros, así vamos a tratar a nuestros hijos. Lo que queremos en la disciplina, en el castigo físico, es mostrar el Evangelio. No querer cambiar sus conductas. Ellos pueden aprender a hacer eso muy fácil.
Lo que queremos es confrontarlos a su pecado, al problema que tienen, que es su corazón, y a la necesidad de Cristo. Eso es lo que queremos. Jesús dijo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, la desobediencia. Eso no dice ahí, pero eso está incluido. Todo lo malo, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y eso es lo que nuestros niños necesitan saber. Que su mayor problema no es lo externo, es lo interno, su corazón. Y eso es lo que nadie puede darle más que Jesucristo. Querer que nuestros hijos dejen de pecar es moralismo. Nosotros queremos que ellos reciban un nuevo corazón que los haga amar a Dios primero y querer obedecerle. Eso es nuestra meta, eso es lo que debemos anhelar, que Dios les dé un nuevo corazón. Esa es la meta de la disciplina bíblica. Segunda cosa que Dios nos dice a nosotros los padres: criadlos en la amonestación del Señor. El término ahí aplicado por Pablo es nutesia, significa literalmente instrucción por medio de palabras o consejo. Instrucción por medio de palabras. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Bueno, que la responsabilidad de nosotros como padres cristianos es instruir a nuestros niños en la palabra de Dios. Eso es nuestra meta, eso es nuestro deber. Enseñarles la palabra de Dios. Y la primera implicación para nosotros entonces como padres cristianos es que nosotros entonces tenemos que conocer la palabra de Dios. Si somos ordenados a instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, debemos entonces conocerla nosotros primero. Debemos tener una experiencia con Cristo. Debemos estar a solas con Él en oración, meditando la palabra, conociéndola, memorizándola. Si queremos hacer esto con nuestros hijos. Pero no podemos ser hipócritas y decirle a enseñar a mis hijos cuando yo nunca leo la palabra, cuando yo nunca oro. Yo debo tener primero una relación con Cristo antes de poder hacer eso con mis hijos. La Biblia dice en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, que lo aprendimos a principio de año. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a quién? A los padres. Estarán sobre tu corazón. Primero, a mí como padre, estarán sobre mi corazón estas palabras de Dios. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa. Y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Primero yo, en mi corazón, y después instruyo a mi familia, a mis hijos. Lo que Dios ha dicho. En el Antiguo Testamento el papá era como un sacerdote en su casa. Él era el que enseñaba la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento los padres somos como pastores en nuestros hogares, alimentando a las ovejas que Dios nos dio en nuestras casas con la palabra de Dios. Debemos enseñarles quién es Dios, cuál es su carácter, quién es el hombre bíblicamente, quiénes son ellos, qué dice Dios de ellos. ¿Qué dice Dios de Cristo? ¿Por qué necesitan a Cristo? El juicio, todo eso lo necesitan saber ellos. Debemos instruir a nuestros hijos constantemente. Y conocemos papás que no hacen eso, que envían a sus hijos a las escuelas, no se preocupan por qué les enseñan, no se preocupan qué les han hablado sus amigos, quiénes son sus amigos, quién es su novio, nada. No quieren saber nada. Eso no es bíblico. Ahora debemos admitir aquí que hay muchas madres cristianas que son casadas con incrédulos.
Hermanas, sabemos que eso es un trabajo muy difícil para ustedes. Que con mucho más razón deben pedirle al Señor ayuda. Porque no tienen aquel que Dios le ha dado a la familia para guiar a su familia. Tienen más dolor. Pero Dios les encarga entonces a ustedes, madres que son casadas con incrédulos, les encarga a ustedes la instrucción de sus hijos. Si ustedes conocen al Señor, tienen que instruir a sus hijos en el Señor. Hablarles, enseñarles la palabra de Dios. Sean fieles ustedes. Recuerden lo que dijo Pedro. Sean fieles en todo y quizás ganen a sus maridos. Pero sean fieles con sus hijos, en su enseñanza. Ahora, padres y madres, ya vamos a terminar. El anhelo de todo creyente es evangelizar, es contar el evangelio, es hablar de Cristo. El miércoles hablábamos de ese pasaje en donde Andrés y Juan encuentran al Mesías. ¿Y qué hicieron? Al otro día lo primero que hicieron fue a sus hermanos a contarles: hemos hallado al Mesías. Ese es el anhelo de todo creyente, ir a hablar de Cristo. Bueno, Dios en su misericordia nos da incrédulos en nuestra familia, hijos, a quienes debemos evangelizar, a quienes podemos contarles de Cristo todos los días. Aprovechémoslos. Dios nos da hijos pequeños para que desde pequeños los empecemos a instruir en el Señor, evangelizarlos, a contarles de Cristo. No desaprovechemos cada momento que Dios nos provee con ellos para mostrarles a Cristo. No lo desaprovechemos. Y niños, pongan atención, Diego. Ustedes saben que el problema que ustedes tienen es su corazón. Y que lo que ustedes necesitan es a Jesús. Ustedes necesitan que Jesús cambie sus corazones. Pero no olviden estas palabras. En algún momento, si Dios quiere, les va a mostrar a ustedes su corazón. Y lo que ustedes necesitan hacer es arrepentirse de sus pecados y abrazar a Cristo, abrazar a Jesús y amarlo por siempre. No olviden que Jesús es lo único que ustedes necesitan. Y que nosotros como papás entonces hagamos esto con nuestros niños. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de meditar en ella y de ser instruidos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú hagas una obra en aquellos que no te conocen, en los niños que están aquí, Señor. Que nos hagas fieles a nosotros como padres para siempre, continuamente predicarles a Cristo. Y que tú, Señor, hagas una obra en ellos, en su niñez, Señor, en sus corazones, y los salves. Que los lleves a los pies de Cristo, Señor, y que los hagas sus discípulos, Señor. Todos aquellos aquí, Señor, aún adultos, Señor, que aún no creen en ti, Señor, convéncelos de su pecado y muéstrales al precioso tesoro que es Jesucristo para un pecador como nosotros. Tu Espíritu Santo haga una obra en ellos, Señor, y los cambies. Les des el nuevo corazón que tanto necesitan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.